podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia fluir con libertad en ese lugar, Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que tú, Padre. Aleluya, te adoramos con alegría, Señor, con gozo. Con gozo te bendecimos, mi Rey. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es mi adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Yo no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Y cómo me voy a callar? Mi alma alaba a Dios, mi corazón.
al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón. Yo no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Yo no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Yo no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Mi alma alaba a Dios, mi corazón. Oh, oh, oh. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya. Todo lo que respire, todo lo que respire, Señor, alabe tu nombre. Y hoy podemos respirar tu presencia, tu misericordia, tu inmenso amor. Lo podemos sentir esta mañana y te damos gracias. Con gratitud estamos delante de tu presencia. Oh Jehová, la habitación de tu casa yo he amado, el lugar de la morada de tu gloria, Señor. Solo tu presencia trae descanso, Señor. Solo tu presencia. Yo quiero habitar en tu intimidad, y donde sé que te voy a encontrar, yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria, hasta que tu gloria inunde mi interior. y no me voy Hasta que suceda, si tu gloria, hasta que tu gloria inunde mi tu interior. gloria, y no me voy hasta que suceda, Hasta que oh, tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar. Sin tu presencia yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Dile, dile, dile. Si tu presencia no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, tu presencia, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar.
suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda. Tu presencia nos da descanso, Hasta Señor. que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Jesús, Si tu presencia conmigo no va, Santo, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. tu presencia, Señor. Tú eres santo, oh, tan santo. Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo, oh, tan santo. Tú eres santo, mi Señor. Vi al Señor en su trono está, vestido en gloria, exaltado es. Y el templo él cubrió con su manto, y los ángeles cantaron,
Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es el espacio sagrado. El espacio sagrado es el lugar más maravilloso que existe y que puede existir. Es el lugar donde se comparte la presencia de Dios con el hombre. Es el espacio sagrado. Dios lo estableció así. En la creación, Dios puso el Edén. Y el Edén fue el espacio sagrado en el cual Dios formó una familia. En lo que la voluntad de Dios es que el hombre gobernara y cuidara el Edén. El Edén, la tierra, fue hecha para el hombre, para nosotros. No fue hecha para Dios. Dios vivía y convivía para que el hombre tomara autoridad y cuidara el Edén. Él hizo la tierra para el hombre. ¿Por qué no la hizo para él? Sí la hizo también para él, pero principalmente la hizo para que la administrara y la gobernara el hombre. Porque él tiene lugares espléndidos, maravillosos, tiene galaxias preciosas. No tiene que estar sometido a la tierra, pero la tierra la hizo para nosotros. Y puso en nosotros el gobierno y la autoridad para que nosotros la cuidáramos. El primer lugar donde puso es el reino de Dios, es el Edén. Es el lugar donde está el espacio sagrado, donde se convive el hombre con Dios. Porque Dios quería formar una familia, donde les dijo: multiplicaos y creced. Quería que Adán y Eva tuvieran muchos hijos, para que fueran los hijos de Dios, hijos de Él, parte de su familia, donde Él pudiera convivir con los niños, convivir con ellos. Estaban hechos Adán y Eva a la imagen y semejanza de Dios. Entonces estaba la vida de Dios en ellos. Pero ¿qué pasó? Nosotros sabemos que pasaron incidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería y quiso que el hombre estuviera con Él, no porque Él lo creó solamente, sino que estuviera de su libre libertad, de su libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es algo que Dios puso en nosotros, que tuviéramos la libertad de decidir si estamos con Dios o no estamos con Dios. O sea, hacerlo no como robots, no como títeres, no como el diablo trae a sus hijos, que los trae hechos unos, si no vean, pónganle Estados Unidos, cualquier ciudad, Filadelfia, por ejemplo, y pónganle donde está la pastilla esta, el fentanilo. Son títeres. Así tiene el diablo, nos quiere tener. Pero Dios quiere que estemos en libertad. Y Dios nos dio un libre albedrío. El libre albedrío era para que nosotros decidiéramos si estábamos de acuerdo de seguir el plan de Dios. El plan de Dios es ser familia de Dios, estar en el espacio sagrado de Dios. O si queríamos independizarnos, que tomáramos la decisión y lo hiciéramos. Pero nos previno de varias cosas. Número uno, en Él estaba la vida. Y el Edén estaba lleno de vida. El Edén es un lugar precioso. Más que porque estaba lleno de vida y de vegetación y era un lugar lindísimo, fuera de lo que pudiéramos imaginarnos, lo más hermoso y lo más lindo es que estaba Dios ahí. Y cuando está Dios, todo se llena de gloria, todo se llena de gozo, todo se llena de poder y de gloria. Entonces, era lo hermoso que estaba Dios ahí. ¿Y qué sucedió? Puso dos árboles, el árbol del conocimiento del mal, por si quería, pero le dijo, no, está el árbol ahí, y le dio a explicar que si se tomaba esa decisión, iba a venir la muerte espiritual. Y iba a tener una vida natural que se va así.
en un ratito, y que es limitada totalmente, y vendría la muerte. Y vendría el que es el rey de la muerte, el que tiene el imperio de la muerte, Satanás. Entonces Satanás los tentó. Y había el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba hecho para que si nosotros decidiéramos permanecer y ahora sí estar con Dios por toda la eternidad, tomáramos de ese fruto. Tenía la decisión. Adán no agarró ninguno. Ni se fue para un lado ni para el otro. La estaba pensando. Eso ya es algo que Dios, que hizo a alguien tan inteligente, pues debió haber escogido desde el principio el árbol de la vida. Pero titubeó, fue engañado, se le enseñó a desconfiar de Dios. Hermanos, el desconfiar de Dios es el peor error que podemos hacer. Todas las decisiones que yo he hecho confiando en Dios han sido de bendición y buenas. Pero cuando he visto la voz de Dios que me dice, vete para allá. Y yo no dice, sí, Dios, mañana, hoy voy a hacer esto. Me he topado con la pared y ha sido una verdadera tristeza y un verdadero calvario. Todo lo que hagamos y lo que debemos de hacer debe ser en obediencia y debe de ser en confianza. Debemos de confiar en Dios. Él tiene un buen plan para nosotros, un buen destino, porque el anhelo de Él es que convivamos y seamos su familia, y Él sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. Satanás engañó al hombre y la tierra perdió el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos que ya desde niños sabemos la historia de Adán y Eva y todo, cómo fue engañado por Satanás y que primero engañó a Eva y Eva convenció a Adán. Pero sucedió algo que nosotros a veces no vemos con cuidado. Cuando Dios habló con Adán, el problema no fue que comiera Eva. Eva comió el fruto y no pasó nada. No pasó nada. Si Adán me hubiera dicho, ¿sabes qué, Eva? Yo no voy a comer el fruto. Adán hubiera salvado a Eva. Adán hubiera redimido a su esposa. ¿Por qué? Porque la cabeza era Adán. Pero prefirió hacerle caso a su esposa que a Dios. Y Dios le dijo así: por cuanto obedeciste a tu esposa más que a mí. Hermanos, nosotros todo lo que hagamos con nuestras familias, con nuestra esposa, debe ser en el orden de Dios. Pero si tu esposa o tu esposo te pone en contra de Dios, decídete por Dios y Dios va a salvar tu matrimonio. Pero si le haces caso a tu esposo y a tu esposa para hacer algo malo y te haces cómplice, los dos van a perder y muy probablemente se pierda hasta el matrimonio. Entonces, sí, hay que ser pareja, pero no cómplices. No cómplices para lo malo. Si tu esposo te invita a hacer algo malo, no lo hagas. Y al revés también. Entonces, en Génesis 3:17 dice la palabra de Dios: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer para hacer lo malo y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿la tierra la maldijo Dios? No, la maldijimos nosotros. La maldijo el hombre. ¿Por qué? Porque al decirle a Dios, no quiero nada contigo, el gobierno de la tierra estaba Adán. Entonces corta a Dios y la influencia de Dios se corta. Y ya no hay Dios en la tierra. La tierra la maldijo Adán, no Dios.
Porque Dios no puede actuar en la tierra si no es por medio de su Hijo, porque a Él lo puso a gobernar. A nosotros Dios nos dio autoridad y poder con nuestra palabra. Y Dios no va a hacer nada si nosotros no se lo pedimos. Pero si nosotros abrimos los cielos, el cielo se va a abrir para toda la tierra y para nuestra familia. Es muy importante, hermanos, porque se maldijo la tierra por la palabra de Adán y por la acción de Adán. Entonces la tierra se quedó sin Dios. Y una serie de sucesos desafortunados se vinieron sobre la tierra. Porque dice, ¿cuándo fue la caída del hombre? Entonces dicen Génesis 3. No, hermanos. Vino una caída y luego vino otra caída y luego vino otra caída. O sea, parecía, el mundo empezó a suceder sus tragedias y cosas muy, muy malas. Lo vemos en Génesis 3 con Satanás que hizo caer a Adán. Y luego viene Génesis 6. Y luego viene Génesis 11. En Génesis 6, no lo vamos a ver aquí con detalle, va a ser rápido. Los hijos de Dios, que eran unos ángeles que se llaman los vigilantes. ¿Cómo lo sabemos? Pues el libro de Enoc. ¿El libro de Enoc no está en la Biblia? No, claro que no está. Pero Pedro lo menciona, Judas lo menciona. Entonces ahí nos da una luz. Unos ángeles que se llamaban los hijos de Dios vinieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. Y se reprodujeron monstruos, seres deformes, gigantes, que eran violentísimos, terribles, malvados. Y empezaron a hacer destrozo y medio en la tierra. Y no solamente a matar gente, sino mataban animales. Fue una cosa espantosa. A tal punto que Dios tuvo que parar eso. Y en permitir un diluvio que se llevara a todos. Y ahí se fueron los gigantes, y ahí se fueron los ananís, o no sé cuándo, cómo se llamaban. Y Dios tuvo que actuar. Y eso fue porque no había Dios en la tierra. Bueno, vuelve a empezar. Noé empieza otra vez con su familia y llega Génesis 11. Génesis 11, están todos los hombres, quieren hacer un lugar para adorar. ¿A quién creen? Chiquito, un bombito. El hombre, qué bonito. Que exalte el humanismo. Lo que nosotros hacemos, y vamos a llegar y vamos a estar más allá. Dicen que una torre gigante, no, si mucho tendría unos 50 metros, yo creo. Pero para ellos se les hacía que iba a llegar a las nubes, ¿verdad? Se llaman sigurats, están es la Torre de Babel, pero todavía quedan vestigios del sigurat. Y Dios lo detuvo. ¿Y qué hizo? Dividió. Divídanse, porque divide y vencerás. Los dividió para que no estuvieran con esa idea. Y se formaron las grandes naciones y los grandes pueblos, y se dividió la humanidad. Entonces Dios dijo, yo tengo que salvar a la humanidad. Entonces escogió un hombre de Ur de los Caldeos, Abraham, y lo escogió y le dijo, de ti va a salir un hijo, y de tu hijo va a salir un pueblo, y de tu pueblo va a salir una nación, y de tu nación va a salir una simiente, un hombre que va a traer la bendición. Hay maldición, va a traer la bendición sobre la tierra. Y en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Él iba a revertir lo que Adán había hecho. Este es el plan universal de salvación. Es la promesa de que Cristo vendría a traer la restauración y la bendición de Dios sobre toda la humanidad.
Esto lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero Jehová, habiendo dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán, aquí viene, benditas en ti todas las naciones de la tierra. Revertir lo que hizo Adán en la descendencia de Abraham. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que de la descendencia de Abraham fue después, y por procesos, por épocas que pasaron, terminaron en Egipto. Y en Egipto fueron hechos esclavos por los egipcios y empezaron a sufrir mucho el pueblo de Dios en Egipto. Entonces, Dios tiene que poner un lugar sagrado, un espacio sagrado temporal, para que el hombre venga y restaure eso. Entonces, de ahí viene, del pueblo de Dios, nace Moisés. Y Moisés empezaron a matar a los niños. O sea, el faraón fue tan terrible que utilizó un método de planificación familiar muy drástico. ¿Qué vasectomía y qué salpingoclasia? Matar a los niños cuando nacían. Entonces, Dios tiene misericordia y salva a Moisés y lo mete a la casa del faraón, y es educado con sabiduría, con conocimiento y con capacidad de gobernar. Él, cuando crece, se da cuenta que él viene del pueblo de Israel y se sale. Él tenía ya la vida hecha. Moisés tenía ya en el país más rico del mundo, tenía para vivir holgadamente, sin hacer nada, sin trabajar, rascándose el ombligo bajo una albahaca y vivir tranquilamente toda la vida. Pero no, él renunció a todo y se fue y dejó todo y se fue al desierto de Sinaí y se dedicó a cuidar ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Entonces, allí en el monte Oreb, Dios puso un sitio sagrado, un espacio sagrado. Puso un vino y se depositó ahí. Era una zarza que ardía, y esa zarza ardiendo es el espacio sagrado que descubrió Moisés. Lo puso porque Dios, cuando pone un lugar y un espacio sagrado para que tengas comunión para tener comunión contigo, debes de entrar en él. Dice en Éxodo 3, del 1 al 6: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Donde está la presencia de Dios y donde la presencia de Dios se pone en contacto contigo, es tierra santa. Es el lugar santo, es el lugar sagrado, el espacio sagrado. Y le digo: prepárate, quítate las sandalias de tus pies. Es un acto de humildad, porque ten contacto, toca la tierra santa para que te santifiques tú. Por eso en la Biblia decía: maldito el hombre que se ha colgado en un madero.
será maldito. ¿Por qué? Porque en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, que nunca hizo un pecado, Él murió en el aire, sin estar tocando la tierra santa de Dios. Entonces cayó en maldición, no más por eso. Ese fue el motivo, causa, razón por lo que Dios lo abandonó. Él no hizo nada, a Él lo colgaron en un madero. Entonces dice, toca, quítate tus sandalias para que tus sandalias estén en contacto, tus pies estén en contacto con la tierra santa. Y te prepares y seas transformado. ¿En qué fue transformado? En la zarza. La zarza ardiente era el corazón de Moisés. Moisés, un arbusto frágil, porque era un mezquite, un árbol muy, muy frágil, que estaba ardiendo y no se consumía. Es el corazón de Moisés. Dice, el gozo de mi presencia te va a dar fuerza, vigor, fuego, y no te va a consumir, no vas a morir. Tú vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a hacer mi propósito porque yo estaré contigo. Entonces, en el lugar sagrado, él recibió la presencia de Dios y la fuerza. ¿Qué sucedió? Sucedió que él se enamoró de la presencia de Dios, como todos los que tienen una experiencia de lugar sagrado. Y entonces, por estar con Dios, Dios hizo que soltaran al pueblo de Israel. Nosotros recordamos la historia. El faraón liberó al pueblo de Israel y ya Moisés sacó al pueblo, cruzaron el Mar Rojo, llegaron hasta cerca del desierto de Sinaí, otra vez al lugar sagrado. Y en el lugar sagrado otra vez llega y habla Moisés con Dios. Le dijo, aquí traigo a todo el pueblo, son millones de gente. ¿Cuál es el plan, Dios? Lo tienes que llevar a la tierra prometida, a Canaán. Le dije, vamos a hacer esto, Moisés. Ponte listo. Te voy a dar la encomienda. Te voy a mandar un ángel. Es un ángel que tiene mi autoridad, tiene mi voluntad, y va a tener mi cuidado, todas las indicaciones. Y ese ángel va a llevar al pueblo adelante. Y nomás, pórtese bien con él, porque el ángel sí tiene la capacidad de destruir si se enoja. Entonces, y le dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, déjame que me muera. Y se puso dramático, le dijo, allá en el desierto, como una cucaracha, que me queme el sol, que me pudra ahí, como los burros cuando están tirados en la carretera. O sea, yo no voy, yo hasta aquí llego, yo sin ti no hago. No, espérate, tranquilo, Moisés. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces, si voy a ir contigo, tienes que prepararme un lugar sagrado para yo estar. Entonces, imagínense preparar un espacio sagrado para que Dios fuera con el pueblo. Uno se pone a pensar, un espacio sagrado. Uy, tiene que ser un palacio portátil o no sé. No, era una casita de campaña con subdivisiones nomás. Tenía un patio, el atrio, un lugar, la casa estaba subdividida con un velo en la mitad, con un lugar santo y un lugar santísimo. Y allí iba a estar el arca del pacto, donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Un lugar sagrado, para que Dios fuera con ellos. Y la gente, de aquí viene cómo la gente se acercaba a ese lugar. Cómo el pueblo de Dios podía acercarse a ese lugar para recibir
la presencia de Dios. Porque estaba establecido que por medio de una ofrenda especial, uno podía limpiar limpiar su pecado y entrar y acercarse a Dios. Nosotros lo vemos y dice en Éxodo 33:7, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y le llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera al campamento. ¿Por qué iban a buscar a Jehová? Porque la gloria, hermanos. Alguien que ha estado en el lugar secreto con Dios sabe que no hay nada más hermoso, más lindo, donde se siente más gozo, paz y gloria y fuerza. No hay nada, hermanos, más lindo que la gloria de Dios y el estar cerca de Dios. Entonces, el pueblo se acercaba y ya con acercarse poquito ya sentían la presencia. Y iban y lloraban en ese lugar. Entonces, había una manera en que podían acercarse más hasta entrar al atrio. ¿Cómo podían entrar al atrio? Trayendo una ofrenda. Y la ofrenda, para poder entrar, tenían que limpiar y prepararse. No podían entrar así nomás, ya llegué, voy a estar en la presencia de Dios. No, te tenemos que cuidar. Porque si no te cuidamos, si entras así de supetón, te vas a morir. Y era cuestión de vida o muerte. Entonces, el pueblo normal nomás entraba al atrio, no lo dejaban entrar más allá. Si alguien se atrevía a entrar más, se moría. Se moría bien muerto, bien tieso. Tenía que haber un cuidado. Incluso sacerdotes, los dos hijos de Aarón. De Aarón. Ahorita te digo cómo se llama. Ya se me perdieron. Bueno, los hijos de Aarón se acercaron sin prepararse y se consumieron ahí. Entonces había que prepararse. Entonces tenía que llamar una ofrenda. La ofrenda se llama corbán. La ofrenda corbán se traduce como acercamiento. O sea, yo voy a traer, uno decían, yo voy a traer mi corbán. Yo voy a traer un acercamiento. Y por medio del acercamiento, ellos llegaban al atrio y estaban delante de Dios. Entonces, de las ofrendas había 5 tipos. Había ofrendas de paz, había ofrendas de honra por darle de agradecer a Dios. Había unas ofrendas que eran de harina, pero había una ofrenda para limpiarse y acercarse más a Dios, que era la ofrenda por el pecado. En la palabra de Dios vemos que se tenía que matar un animalito. Nosotros vemos a veces como gente que vivimos en zonas urbanas, el matar un animal se nos hace una cosa muy, muy tremenda. Pero en aquel tiempo, un animalito, el sacrificio de un animal salvaba la vida de una familia. Salvaba la vida de una familia. Les platico. Bueno, yo cuando era niño, había una pareja de españoles, yo vivía en Nombre de Dios, y había una huerta que estaba cuidada por españoles. Ellos habían venido en la guerra en la Segunda Guerra Mundial, poquito antes. Ellos estaban en un pueblo de España, cerca de Francia, y los soldados alemanes iban a los pueblos y se robaban todos los animales para darles de comer al ejército, a las tropas. Y la familia se llamaba ella Carmela, y el esposo se llamaba Santiago.
Carmela nos platicaba que cuando era ella niña, que estaba chiquita, sucedió que iban a venir las tropas alemanas y dijeron, si llegan a tu rancho, se van a llevar todos los animales y apenas iba a entrar el invierno. Y el invierno los iba a matar de hambre. Y ellos no tenían más que un cerdo. Un cerdo. Y él decía, con este cerdo nosotros pasamos el invierno. ¿Por qué? Porque lo preparaban y les daba de comer. Entonces, ante eso, el papá de Carmela mató al cerdo, lo partió en pedacitos, lo metió en una lata, en un bote de lata, hizo un hoyo bien grande, lo llenó de sal, lo saló todo saladito, lo metió y lo escondió. Y bien escondidito. Llegaron las tropas y nos dijeron que aquí había un cerdo. Digo, había, pero se les adelantaron. Alguien se lo robó. Dijo, vamos a revisar. Y si lo encontramos, te vamos a matar. Y revisaron muy bien. Y lo escondió muy bien. Y no lo encontraron. Vino un invierno crudo. Y cada día le sacaron un pedacito de marranito para hacer un alimento, hacer una preparación. Si tenían huevos o algo, lo hacían. Y se salvaron. Un animal salvaba a una familia. Yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela era de rancho. Tenía puras hijas, tenía como 5 o 6 hijas. Y el abuelo se murió y la dejó con todas las niñas. Entonces mi abuela se tuvo que hacer pues como hombre. Y las hijas también. Mi abuela era dura. Mi abuela era de las que le decía a la chiquita, a mi tía Emma, decía, te me vas al río, tú que no sirves para nada, el primo le decía, tú que no sirves para nada y me traes 2 tambos de agua. Así de este tamaño, apenas podía caminar con ellos. Entonces la que no servía para nada tenía que traer el agua. Bueno, entonces era dura y se amargó y sufría. Ella amaba mucho a su esposo, al abuelo, lo quería mucho. Y la muerte de él fue terrible. Y más que se quedó con toda la familia chiquita. Y tenía que sacar adelante el rancho. Y había en el rancho, ella siempre estaba de mal humor, estaba amargada, estaba triste. Pero había algo que la alegraba. Todas las mañanas había en la cocina, era una ventanita que tenía la cocina. Todos los días iba una vaca en el rancho. Y metía la cabeza dentro de la ventana y saludaba a la abuela. Decía, la vaca la saludaba. Y iba la abuela y le daba un abrazo y le daba un beso. Era la única amiga de la abuela. Era la única que la aguantaba. Y que se encariñó mucho con la vaca. Pero había, como en las sequías bíblicas, así pasaba en Chihuahua también. Había 2 o 3 años que no llovía más que nada. Y se acabaron todos los animales. Y se acabó todo. Y no había más que la vaca amiga de mi abuela. Sí. Yo no sé por qué cuento esto. Entonces, dijo la abuela, hay que matarla. Y el hombre que mataba le dijo a la abuela, no la mates tú. Porque no le gustaba como matar a los animales. Pues esta vaca la voy a tener que matar yo. Y le pidió perdón a la vaca. Le dijo, perdóname, te tengo que matar. Porque si no te mato, nos morimos todos. Y ella mató a la vaca. Y ella sabía cómo matarla para que no sufriera. Y se sobrepuso. Y la vaca salvó a la familia. Entonces, un sacrificio con un animal, un borreguito, algo con el que están jugando tus hijos y todo, y que lo lleves, que te cueste.
que valga la pena. Era un intercambio de vidas. La vida del animal por la vida tuya. Para que tú pudieras entrar al lugar santo, a poder tener un convivio con Dios, tener comunión con el Señor. Entonces, esto era el corbán, se ponía, era un acercamiento. No es que a Dios le gustara la sangre, pero la sangre limpiaba las imperfecciones del hombre. ¿Por qué? Porque la sangre Dios la estableció, que representaba la vida. Nosotros sabemos que cuando hay sangre, hasta yo me acuerdo de niño, cuando la primera vez vi sangre, casi me impresionó muchísimo. Entonces la sangre estaba la vida. Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es cubrir. La sangre cubre a la persona. Entonces, ¿qué es expiación? Expiación no es que Dios perdone tu pecado, es que Dios cubre tu pecado. Es como cuando yo era niño, bueno, también. Cuando yo era niño fue hace mucho. Eran cuando los pterodáctilos pululaban por la clínica del parque. Entonces, cuando yo era niño, yo estaba, en la casa nos ponían, como se le quedó a mi mamá la autoridad de la abuela, pues mi mamá nos traía ahí también marcando el paso. Entonces, cada uno de sus hijos teníamos una función, y mi función era barrer la casa un día. Me tocaba el miércoles o algo, un día a la semana, y después de comer, limpiar la cocina, toda. Eso era mi función como hijo mayor. Y mi hermana tenía otros, y así cada quien. Entonces yo estaba barriendo la casa. Teníamos unas alfombras feitas, ¿no? Eran de la abuela que nos regaló. Entonces llegaron mis amigos. Servando, vámonos, los de la iglesia, ¿no? Mis amigos de la iglesia. Se llamaban Abraham, Adán, puros nombres bíblicos. Eran mis cuates. Yo los quería, era volver al cielo con ellos, ¿no? Volver al Edén. Entonces llegaron, Servando, vámonos a ver esto y lo otro. Le dije, no, pues estoy barriendo. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿me deja salir? Sí, nomás acaba de barrer. Sí, entonces agarré la alfombra, la doblé, eché toda la basura y tapé la alfombra. Y dije, ya acabé, mamá. A ver, déjame ver. Ah, sí, está bien, vete. Y me dejó ir. ¿Por qué? Porque cubrí el cochinero. Pero el cochinero seguía ahí. Simplemente se cubrió. Eso es lo que hacía la sangre. La sangre cubría el pecado, pero el cochinero seguía. Simplemente te cubría para que te acercaras a Dios. Solamente se cubrían ciertos pecados. Había dos pecados. Había el pecado que se llama yatá, que es el pecado por error. Es el que tú estás, por ejemplo, sin querer, haces una cosa. Por ejemplo, que estás trabajando y te dicen, oye, ¿qué estás trabajando? Si es sábado, el sábado no se debe trabajar. Ah, perdón, me equivoqué, pensé que era viernes. Es un pecado por error. Entonces, había el yatá, el pecado por error, y había el peshá, que era un pecado, se le decía transgresión. Es tú sabiendo la ley, sabiendo lo que Dios quería, no te importaba, y así es. Se llamaba transgresión o rebeldía. Entonces, los pecados por error, el yatá, eran los que podías tú cubrirlos con la sangre y hacer un sacrificio del pecado.
Pero si tenías un pecado de pechá, un pecado de rebeldía que lo hiciste porque sabiendo que estaba mal y no te importó, ese no podías acercarte a Dios. No podías hacer un sacrificio, no podías hacer una ofrenda de Él. Esto estaba muy interesante. Déjenme, le pongo lo que dice para que me crean, porque dice, ¿así tan duro? Sí, porque esto era trágico. Porque si tú hacías un pecado sabiendo que estaba haciendo mal, ese pecado no se convertía en algo grave. Porque si estaba en la ley y tú sabías la ley y hacías el pecado sin importarte lo que decía la ley, no pecabas contra tu semejante, pecabas también contra Dios. Porque sabías su voluntad y no te importó. Y tú hiciste lo que Dios no quería que hicieras. Entonces se hacía doble pecado. Entonces dice la diferencia entre el pecado de hierro, el pecado de errar y el pecado de transgresión. Dice Números 15 del 27 al 31. Dice: si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, para cubrir. Y el sacerdote hará la expiación por la persona que haya pecado por hierro, y cuando pecare por hierro delante de Jehová, lo reconciliará y le será perdonado. Esto es en Números 1, 28. Vamos a decir, el 29 al 31 dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para que él hiciera algo por hierro, por equivocación, porque se le chispoteó, porque se equivocó. Mas la persona, en el versículo 30, ¿sí lo tiene? Mas la persona que hiciera algo por soberbia, así como en el natural como en el extranjero, ultraja a Jehová. O sea, si alguien que conozca la ley y no le importa y lo hace, está ofendiendo a Dios. No solamente está pecando contra un semejante, está pecando contra Dios. Ultraja a Jehová. Y esa persona será cortada de en medio del pueblo. O sea, vienes aquí, quieres vivir en este pueblo, pero no ves la ley, bye bye. Te vas de aquí. Y lo corría. Por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre la tierra. Entonces, el pecado, el pechá, no había ofrenda para el pecado. Había ofrenda si te equivocaste, si se te fue. No había sacrificio para el que dijera una palabra blasfema. No había sacrificio si te hacías idólatra. No había sacrificio por asesinato. Si alguien, no, en la Biblia no van a leer nunca, dice, si tú matas a alguien tienes que llevar 30 vacas y todo. No había sacrificio. Si tú matabas a alguien, tú eras condenado a muerte. No había sacrificio. No había sacrificio para adulterio. No había sacrificio para un montón de leyes que había en aquel tiempo. Si las hacías y sabías que no debían de hacerlo y las hacías, había solamente 2 caminos. Si no era muy grave, te corrían del pueblo. Pero si era grave, ahí mismo te mataban. Era la muerte. No había sacrificio para eso. La ofrenda por el pecado solamente era para expiación, para cubrirse, y solamente para el pecado de equivocación. Era solamente para los que vivían la vida normal, la vida cristiana, y cometían los pecados normales que se cometen. La ofrenda de expiación era para tener limpio el lugar sagrado. No era para ti, era para que el lugar sagrado siguiera funcional y sirviera.
Entonces, ¿qué eran estos pecados? Era en caso de pérdida de sangre. Por ejemplo, la mujer después de tener un hijo era inmunda y tenía que esperarse un mes. En caso de pérdida de sangre, en caso de sarpullido, impétigo o enfermedades de la piel, también eran inmundos. En caso de los jóvenes, de los muchachos que tuvieran sueños húmedos en la noche, descargas seminales, eran inmundos. Las mujeres, en caso de ciclo menstrual, inmundas. El que tocara un cadáver, era inmundo. Entonces tenían que traer por esas cosas una ofrenda. Dice, pero ¿cómo? Si yo soy pobre. No, bueno, había ofrendas para pobres. Si las podías, si tenías una buena, si trabajas para el gobierno o algo así, entonces te tenías que traer un chivito o algo así. Pero si eras pobre, entonces con 2 palomitas estaba bien. La Virgen María, cuando llegó a Jesús, llevaba dos palomas, porque eran pobres, no tenían dinero, llevaban 2 palomitas. Estaba su ofrenda por la inmundicia. Entonces, las ofrendas en Levítico 15 del 29 lo menciona. Dice, y al octavo, en Levítico 15, 29, para que no van a pensar, el doctor Villazón está exagerado, está diciendo, no, déjeme leer el dedo. Dice Levítico 15, 29, dice, y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palomitas y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro un holocausto. Y le purificará el sacerdote delante de Jehová el flujo de su impureza. Así apartarás de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, se protegía el tabernáculo, no se protegía a ellos, sino se limpiaba para que el tabernáculo estuviera limpio. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. O sea, eso era por lo que se hacían las ofrendas. Lo demás era la muerte. Si alguien se equivocaba y si alguien pecaba conociendo que era contra la ley, el destierro o la muerte. Eso era la ley. Entonces, los sacrificios no pueden hacer nada en cuanto al pecado. Dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué hacían los sacrificios? Cubrían. ¿Y qué eran? Los pecados normales. O sea, lo que vivía uno normalmente era lo que te salvabas. Si hacías algo malo, la ley era tremenda. Entonces, todo esto nos lleva a conocer lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Dice, como está escrito, Romanos 3 del 10 al 12, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos pasamos al 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso era la ley. Pero hay algo, hermanos. Hay algo que les voy a leer. El nuevo pacto, hermanos, establece que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Dice Juan 1:29,
Al día siguiente vino Juan a Jesús que venía de él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que esconde, que guarda, que perdona, que justifica. No, dije, ¿qué dijo? Quita. Y cuando es quitar, es retirar. O sea, ¿qué hace Cristo, la sangre de Cristo? Hace algo increíble. Nos limpia. Bueno, nos limpia de los yetá o no, de todo. Dice 1 Juan 1:7, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando habla de todo, no hay grados. Cuando habla de todo, no pone clasificación. No dice, este pecado está grueso. Ese sí, a ver si Dios te perdona. O ese, no, ese está livianito. O ese, no, ese ya lo has hecho un montón de veces, y todos los días. Ya no, te di un chance la primera vez, pero ya llevas como 20. No tiene tiempo, hermanos. No tiene grado. No tiene calidad. No hay diferencia de tiempo, espacio. Es todo. Todo abarca todo el tiempo, toda la gravedad, todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Eso hace la superioridad de la gracia, la superioridad del nuevo pacto y la superioridad del Evangelio de Cristo sobre cualquier forma de acercarse a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el sacrificio de su sangre es para que nosotros nos acerquemos. Su sangre nos hace perfectos. O sea, qué barbaridad. Si nosotros aceptamos a Cristo, nosotros, así de ser basura, nos convertimos en perfectos. O sea, me da vergüenza decir esto. Me veo cínico. Pero Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Pero nos limpia. Nos transforma. Fíjense lo que dice Hebreos 10, del 13 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesús. ¿Qué es la diestra? Donde está la autoridad de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Qué nos hizo? Perfecto. Para siempre a los santificados. Nos hace perfectos para siempre. Sin límite de tiempo, sin grado de maldad. O sea, nos transforma, nos hace perfectos. Esto, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace Cristo? No sé. Pero es una salvación tan grande. Decía el escritor de los Hebreos que decía David, y yo creo igual que David, estamos de acuerdo. Camina como Pablo, huele como Pablo, brinca como Pablo, habla como Pablo, y lo más probable es que sea Pablo. En Hebreos le dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Cristo, hermanos, estamos completos. En Cristo estamos completos, no necesitamos más. Cristo hace todo. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Es la mejor ofrenda. La ofrenda, nosotros en el Antiguo Testamento significa acercamiento, corbán.
nada te acerca más a Dios. Nada te acerca. Te lleva directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. O sea, que la sangre de Cristo te permite orar delante de Dios y que Dios te escuche. Y que tú puedes hablar con Él, aunque estés bien embarrado, pero primero tienes que limpiarte. Pero la sangre de Cristo te limpia. Dice Hebreos 10 del 19 al 22. Así que hermanos, dice, así que, hermanos, y hermanos son todos ustedes, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no nos vamos a morir, porque la sangre de Cristo nos cubre. Dice, por la sangre de Jesucristo, ya alguien murió por ti. O sea, considérate que ya estás muerto. Si estás con Cristo, ya alguien pagó eso. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hasta eso nos limpia Dios. O sea, nos limpia y luego todavía no sentimos ya ni vergüenza de todo lo que hicimos. Oye, pues ahí estás parado, güey. Es que no te conocieron antes. De chiquito eras tremendo, de jovencito. ¿Quién te viera? Dice, ese ya se murió. Ese está muerto. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Yo soy otra persona, no es la que tú conoces. Soy otro. La sangre de Cristo me ha transformado, me ha cambiado. Y ha sido tanto lo que ha hecho por mí que me ha producido una nueva conciencia, una conciencia limpia. Y si dice limpio, es que nos hacemos buenos. O sea, éramos malos, sí, muy malos. Pero si estamos en Cristo, nos vamos a hacer limpios. Y Dios nos va a hacer buenos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios nos crea, nos regenera, no cura nuestro corazón, nos hace un trasplante, nos quita el corazón podrido y nos da su corazón y nos da su espíritu. El Espíritu de Cristo no nos permite pecar y el Espíritu de Cristo nos hace que vayamos de gloria en gloria. El espacio sagrado, que es lo que estamos hablando, el espacio sagrado, el lugar donde el hombre se encontraba con Dios, ya no existe, hermanos. Todas las experiencias del Antiguo Testamento, todas las experiencias que se aparecía a Dios en el monte Oreb, que se aparecía un ángel a Isaías, que se apareció en el templo, que se apareció a Jacob luchando con él y luchó toda la noche. Eso ya no es. Ya no hay experiencias externas. El lugar del espacio sagrado ahora está en nuestro corazón. Las experiencias son dentro de nuestro corazón. Antes eran afuera, ahora son adentro. Ahora Dios vive en nosotros. Y todas las experiencias espirituales van a ser dentro de nosotros mismos. Nosotros vemos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16, esto lo leyó mi esposa. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya nosotros ya no somos de nosotros, ya tenemos dueño. Dios nos compró, le costamos mucho. Tenemos dueño, somos de Dios. Porque si decidimos ser de Cristo, somos de Dios. Y si somos de Dios, somos transformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Y el lugar sagrado ya no está, no hay que subir un cerro, no hay que subir el monte Oreb. El lugar sagrado está dentro de ti.
Ahí está el lugar sagrado. No hay punto de comparación entre la ley y la gracia. La ley, ya les dije que en la ley ni siquiera tenemos chance de hacer un sacrificio. Si pecamos por la ley, morimos, hermanos. La ley dice, la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No pueden. Lo único que nos sangra, lo único que nos salva es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, es lo único. Su sacrificio es lo único que nos acerca a Dios. Pongámonos de pie. Nosotros debemos de ser conscientes de esto. Porque dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer en Jesús. Cuando crees en Jesús, el reino, si crees en el Rey, el reino es tuyo. Si crees en el Salvador, la salvación es tuya. Si crees en el que murió, tú ya moriste. Si crees que en el que resucitó, tú ya resucitaste. Tú ya tienes la vida de Dios. El lugar sagrado está en ti. El lugar sagrado, no lo busques, está en nuestro corazón. Ahí es donde se encuentra Dios. Hay que pedirle: Dios, vive en mi corazón, habita en mi corazón, reina en mi corazón. Hay que orar, hermanos, hay que ponernos a cuentas con Dios y decirle: perdóname y límpiame. Nosotros primero tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. No podemos llegar al lugar santísimo todos cochinos. Primero me tengo que limpiar. ¿Con qué me cubre? No me cubre, me quita la sangre de Cristo. Decirle: cúbreme con tu sangre, límpiame de mi maldad, límpiame de todo lo sucio que estoy. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1 del 7 al 9: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si nos limpia de toda maldad, hermanos, dejamos de ser malos. Y si dice que Él nos perdona, Él no dice: Él os perdonará si amanece de buena. No. Si Él tiene lástima de ti, no dice si depende del pecado que hagas. No, dice: Él es fiel y justo, porque el perdón de Él es por su justicia, por lo que Él hizo en la cruz. Dios nos perdona por lo que hizo su Hijo, no por lo que hacemos nosotros. Entonces Él es fiel y justo, y el perdón depende de la justicia de Cristo. Siempre te ayudaré, siempre te salvaré, siempre te perdonaré. Lo único que tienes que hacer es decirle: Dios mío, perdóname y límpiame. Y entonces en esa limpieza nosotros somos el templo de Dios. En esa limpieza nosotros construimos el templo de Dios en nuestro corazón. Nos hacemos
morada de Dios. Nos constituimos en el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra aquí en Efesios 2:20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y primera de Pedro 2:4 dice lo mismo, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos donde se hace el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Nosotros mismos. Dice en Romanos 12: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos es la palabra metamorfosis. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no como lo hizo Adán, que no confió en Dios. Nosotros vamos a renovar nuestro pensamiento para no pensar como Adán. Nosotros vamos a confiar en Dios. Dice: renovad vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo, si creo en la voluntad de Dios, si le creo a Dios, su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Diga: yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que Dios tiene un buen plan para mí. Yo creo que los pensamientos de Él son agradables para mi vida. Yo no creo que Él quiera verme pobre, acabado, destruido, despreciado. Él quiere verme transformado. Él quiere, mi sacrificio, yo me entrego a Jesús porque Él tiene un buen plan para mi vida. Su plan es bueno, es agradable y es perfecto. Yo lo creo y yo confío en Dios y lo acepto. Y por medio de la fe, yo la declaro. Y cuando declaro mi fe, al declarar mi fe, esa salvación viene a mi corazón. Yo lo declaro. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y cuando digo me limpio, nos limpia hasta la conciencia y nos transforma y nos deja de ser lo que somos para ser a lo que Dios quiere que seamos, a la imagen y semejanza de su Hijo. Hermanos, creamos que Él tiene una buena voluntad para nosotros y confiemos en Él. Amén. Ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión
Gracias te damos, Señor. Yo te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Llévalos con paz a sus casas, Señor. Que tu bendición, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que es superior a la ley, la gracia que es superior a cualquier cosa, Señor. Que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, ahora y siempre. Despídelos en paz, Señor, y llévalos con bien a sus casas, y que disfruten, Señor, tu presencia, que no tiene nada que lo detenga, Señor, y que llene su corazón de tu hermosa presencia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Yo necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Yo necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, contigo mi rey, con el gran yo soy, con el gran yo soy, te anhelamos a ti. Qué hermoso es encontrarnos con Él. Dice su palabra: y restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que los hombres busquen al Señor. Aleluya. En este lugar se ha restaurado ese tabernáculo donde le adoramos con todo el corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Honramos tu presencia. Estamos despedidos, iglesia. Nos vemos el miércoles a la